Hola, bienvenidos a Espacio Aquí y Ahora. El siguiente vídeo que voy a realizar se titula Tristeza que sana versus tristeza que enferma. Comenzaré hablando de la función sana de la emoción de la tristeza. ¿Alguna vez os habéis preguntado para qué sirve sentirse triste? ¿Qué sentido tiene que los seres humanos de vez en cuando experimentemos la emoción de la tristeza? Normalmente la tristeza no suele ser una de esas emociones que llamamos agradables, positivas, que las etiquetamos de este modo. Los seres humanos preferimos experimentar casi siempre pues, alegría, ternura, cariño, curiosidad por la novedad, por lo nuevo, disfrute, ilusión. Y la tristeza estaría dentro de este rango de emociones que consideramos que no son agradables o más bien desagradables. Por ejemplo, el miedo, la preocupación, el pánico, el enfado, la rabia, la vergüenza, la culpa y la tristeza. Tanto si nos gusta como si no nos gusta experimentar la tristeza, es una emoción necesaria e imprescindible para que podamos elaborar las experiencias que nos confrontan. Ejemplo de experiencias que nos pueden confrontar: las pérdidas, perder algo que sea valioso para nosotros; las frustraciones, desear algo y sentir que es imposible para nosotros conseguir eso, que ese deseo no está a nuestro alcance; los traumas, experiencias de mucho miedo, de mucho terror a perder nuestra vida o la integridad física, o a que sufra un daño muy grande uno de nuestros seres queridos. Pérdidas, frustraciones, traumas, también heridas del tipo abandono, traiciones, rechazos, humillaciones, injusticias. Cuando experimentamos este tipo de situaciones, necesitamos elaborarlas, como realizar un proceso de digestión emocional si no queremos que este dolor, que este impacto emocional, genere un efecto negativo a lo largo de toda nuestra vida. Este tipo de experiencias que nos provocan confrontación provocan una lesión en nuestro interior, como cuando se lesiona nuestro cuerpo, como cuando se enferma nuestro cuerpo. Hay algo que se nos rompe. Interiormente se rompe algo de nuestra identidad, de nuestro ser, de nuestro yo y sobre todo de eso que llamamos el sentido de nuestra vida. De alguna manera, este tipo de experiencias ponen en peligro el valor y el sentido que le damos al hecho de vivir. Y cuando este sentido de vida queda tocado, queda herido, aparece el sentido contrario, que sería el sentido de morir. Como que podría ser que cada vez experimentásemos más que la vida no nos tiene sentido y que más bien preferimos la muerte. Por eso es tan importante, para no acumular este tipo de energía de deseo de muerte o de anhelo de muerte, que podamos elaborar las experiencias que nos han hecho daño a lo largo de la vida y poder soltar el pasado, quedarnos con el aprendizaje y seguir sintiendo que la vida nos resulta interesante y valiosa. Hay personas que son vencidas y superadas por este sentimiento de muerte y terminan muriendo pronto o muriendo incluso causándose ellos mismos la muerte. Hay personas que precisamente para evitar el peligro de poder sentir la deseo o el anhelo de muerte quedan en un estado de pánico y entonces viven toda su vida protegiéndose de sus propios sentimientos, no queriendo darse cuenta de lo que sienten por si no lo van a soportar, por si les va a abrumar, por si va a ser insoportable y eso va a generar que les venga un deseo de morir. La tristeza es una emoción que solamente podemos experimentar cuando estamos dotados de cierta valentía y de cierta seguridad. Con la tristeza vamos a poder resignificar aquello que hayamos experimentado, vamos a poder generar un aprendizaje final consecuente ante eso que nos ha sucedido para encontrarle un valor positivo que alimente y nutra nuestro sentido de vida. La tristeza es la emoción final. Cuando nos pasa algo que nos confronta, normalmente primero lo que experimentamos es miedo, vergüenza, enfado, culpa, y la tristeza sería esa emoción final que nos permite
elaborar toda esta experiencia, como si fuera, de nuevo, insisto en el ejemplo, un proceso digestivo, como cuando la comida ya está en nuestros intestinos y nos hemos quedado con lo que nos nutre y nos sirve y podemos liberarnos de lo que no nos hace bien y ya no nos sirve. Esa es la tristeza. La tristeza es cuando ya estamos en los intestinos digiriendo nuestras emociones. Ya hemos pasado esa etapa de enfadarnos, ya hemos pasado esa etapa de vivir asustados, ya hemos pasado esa etapa de avergonzarnos o de culparnos. Y ahora lo que nos queda es esa tristeza final, soltar lo que no nos aporta y quedarnos con el aprendizaje y el crecimiento. Ahora bien, aquí hay varias cosas que se pueden estropear. La primera es el miedo a sentir tristeza. Hay personas que son anti-tristeza porque tienen creencias limitantes, porque les han enseñado, los han educado, les han hecho creer que sentir tristeza es de personas débiles, de personas cobardes, o de que la tristeza es peligrosa porque te puede deprimir y acabar impulsando a desear la muerte, como que la tristeza hay que rechazarla, hay que escapar de ella para experimentar solamente alegría y otras emociones que no nos den tanto miedo. Podemos vivir con pánico la tristeza, entonces se nos congela esta emoción que es tan imprescindible para terminar de elaborar nuestros duelos, nuestros traumas, nuestras pérdidas y nuestras frustraciones. Y otro peligro que hay es que esa tristeza nos atrape, pero de una forma que no nos ayude a sanar, sino que nos empapemos de una especie de pena negra, de tristeza negativa, de una tristeza de lamento, de drama, de tragedia, del que no nos podamos desprender nunca y que nos convirtamos en personas muy melancólicas, muy nostálgicas, que se lamentan constantemente de aquello que les ha sucedido o lo que les está sucediendo y que de alguna manera terminemos utilizando ese dolor para darle sentido a nuestra vida. Es como si los seres humanos tenemos la capacidad de poder generar disfrute en el dolor. Para podernos defender del dolor, podemos llegar a generar un disfrute en el dolor, podemos volvernos gozosos de sufrir y con eso darle un sentido a nuestra vida, pero en negativo. Como que nos termine gustando sufrir. Conscientemente la persona nunca va a reconocerse a sí misma y tiene sentido y lógica que le gusta sufrir, que preferiría seguramente sentirse alegre. Pero desde nuestro inconsciente, para defendernos de este dolor que no sabemos transitar, que no sabemos elaborar, podemos generar placer en el dolor. Y por eso muchas veces somos nosotros mismos los que buscamos, los que atraemos experiencias que nos provoquen drama, que nos provoquen tragedia, nos autosaboteamos, nos autocastigamos, nos hacemos daño a nosotros mismos porque de alguna manera inconscientemente es como que necesitamos vivir ese dolor porque lo hemos convertido en algo que nos da mérito, nos genera cierta autoridad moral, nos genera cierto protagonismo el sentirnos víctimas o culpables de algo. Le hemos dado una inversión al valor y al sentido de las emociones y hemos convertido las emociones, entre comillas, desagradables en placer y disfrute, y puede ser que una persona rechace la alegría, rechace la ilusión, rechace el cariño y la ternura porque lo sienta desagradable. Y esto es únicamente un mecanismo para sobrevivir, como volvernos masoquistas emocionales, porque cuando sentimos que no podemos con nuestro dolor, nos unimos a él. Hay un refrán que dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y muchas veces aplicamos este refrán con este tipo de emociones, especialmente puede ser la rabia y vivir constantemente enfadados, el miedo, vivir constantemente preocupados, o la tristeza y vivir constantemente tristes. Nos hemos vuelto adictos al sufrimiento emocional. Entonces, a continuación os voy a hablar de dos tipos de tristeza. La tristeza que sana, la tristeza que nos permite seguir adelante, la tristeza que nos permite soltar el pasado y quedarnos con el aprendizaje, y la tristeza que enferma. La tristeza que enferma, que será esa tristeza que no nos permitimos experimentar, o la que experimentamos demasiado y no queremos soltar. Esa tristeza que congelamos porque no queremos saber nada de ella,
o esa tristeza en la que nos regodeamos porque hemos convertido la tristeza en una necesidad para nosotros, una adicción, incluso una especie de disfrute masoquista. Entremos en detalle sobre lo que diferencia la tristeza sanadora y la tristeza que enferma. Para lograr conectar con la tristeza sanadora necesitamos 3 requisitos. El primero de ellos es encontrarnos en un lugar, en un contexto donde nos sintamos seguros. No podemos experimentar esa tristeza sanadora, por ejemplo, si estamos en una situación que represente un peligro para nosotros. Por ejemplo, si me están atracando en la calle y me están apuntando con un arma, en ese momento estoy en el miedo, estoy en cómo me protejo, cómo me salvo de esta situación. Por lo tanto, ahí no sería un buen lugar para experimentar tristeza. Lo más sensato es experimentar ese miedo para poderme defender o para poder salvar mi propia vida y mi propia integridad. Ahora bien, a la hora de encontrar ese contexto que nos sintamos seguros, tampoco nos va a valer cualquier lugar, cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Necesitamos ponernos lo fácil y mimarnos en ello. Tiene que ser un lugar donde nos sintamos seguros, cómodos, agradable para nosotros. Tenemos que estar acompañados de personas que nos transmitan seguridad, cariño, complicidad. Si estamos ante personas que no nos fiamos mucho, seguramente bloquearemos el sentimiento de tristeza. No querremos que esas personas nos vean tristes y como que de alguna manera o nuestro orgullo o nuestra desconfianza nos va a impedir eso. Y si estamos en un lugar que por lo que sea represente para nosotros estrés, ansiedad, o sea un lugar donde estemos muy expuestos, probablemente también vamos a intentar congelar esa tristeza porque no nos vamos a sentir seguros. Así que el primer requisito es un lugar donde me pueda sentir seguro, cómodo. Puede ser que para según qué tipo de tristeza prefiera experimentarla yo solo en soledad, y puede ser que para según qué otro tipo de tristeza, de trauma, de drama, necesite de alguien que esté a mi lado, necesite coger la mano a un ser querido, necesite el abrazo, necesite la mirada compasiva. Hay tristezas sanadoras que podemos elaborar desde nuestra soledad, con la compañía únicamente de nosotros mismos, y hay tristezas sanadoras que únicamente se pueden lograr en compañía de otro ser humano, de otros seres humanos. Alguien que nos ayude a sentir que estamos más protegidos y más a salvos que no solos. En según qué casos, en según qué situaciones, podremos afrontar esa tristeza en soledad y en según qué casos y situaciones vamos a necesitar y requerir, como seres humanos que somos, que haya alguien más a nuestro lado acompañándonos. El segundo requisito es un deseo de indagar, un deseo de reconocer realmente lo que me duele. No basta con decir me siento triste, que también, que eso es necesario, poder definir que lo que estoy experimentando es tristeza. Necesito poder elaborar desde lo emocional y también desde lo mental y desde el lenguaje qué tipo de tristeza estoy sintiendo, qué es exactamente lo que es más triste para mí, una elaboración en la que intervenga no solamente la emoción, sino también la mente y el lenguaje. Los seres humanos somos seres hablantes y solamente podemos entender el mundo que nos rodea si somos capaces de nombrarlo y de utilizar palabras y lenguaje. Si no, hay algo que se nos escapa. No todo puede ser nombrado, no todo puede ser etiquetado con palabras, con frases. También nos podemos apoyar y ayudar de las metáforas. Una metáfora es una frase que nos permite definir un sentimiento que no podríamos definir con una sola palabra o con palabras concretas. Por ejemplo, si yo digo me siento como una voz en el desierto, eso no se puede definir con una sola palabra. Es un tipo de tristeza o es un tipo de soledad que solamente se puede definir a través de una metáfora. Si yo expreso me siento entre la espada y la pared, estoy hablando de un sentimiento que va más allá de decir tengo miedo, me siento solo, me siento atrapado.
sino que las metáforas permiten mucho enriquecer nuestra capacidad de identificar y de expresar lo que estamos experimentando. Y tenemos que tener ese deseo de indagar. Quiero saber exactamente lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo y de la forma en que lo estoy sintiendo. Por eso necesitamos ese contexto seguro, porque muchas veces nos da miedo sentir con tanta claridad. A lo mejor sí que nos atrevemos a sentir drama, tragedia y hacer como aspavientos, pero sentir exactamente lo que estamos sintiendo nos puede provocar mucho pánico, por lo que he comentado anteriormente. Porque a ver si sintiendo esto no lo voy a soportar, me voy a terminar de romper del todo y voy a quererme morir o no, voy a perder el sentido de vida. Así que necesitamos un poco de valentía, un contexto seguro, y un contexto seguro para nosotros, un lugar cómodo para nosotros y un poco de valentía para poder definir, indagar, descubrir con la máxima claridad posible, utilizando el lenguaje y utilizando también la percepción de nuestras sensaciones corporales, qué es eso que realmente estoy sintiendo, cuál es la forma, el color, la textura que tiene para mí esta tristeza, este sentimiento. Podemos ayudarnos de metáforas, podemos ayudarnos de gestos corporales a través del cuerpo, podemos ayudarnos a través del tono de voz y podemos ayudarnos también desde las palabras y las frases. Y el tercer ingrediente que necesitamos es amor. Necesitamos amor. Es como para poder transmutar este dolor, para poder transmutar esta herida o este trauma y generar un aprendizaje con ello, necesitamos que aparte de sentirnos seguros y aparte de querer indagar y atrevernos y tener esa valentía de querer ver con claridad lo que nos pasa, necesitamos sentir que aparte de seguridad hay amor allí donde estamos, porque desde ese amor vamos a poder transmutar ese sentimiento. Al fin y al cabo, ¿en qué tenemos que transformar nuestro dolor? ¿Qué significa transmutar o transformar el dolor? Para transformar el dolor en aprendizaje y en conciencia y en evolución, necesitamos también que ese dolor se convierta en una mayor capacidad para nosotros de amar y de sentirnos amados. O sea, no nos basta solo utilizar el dolor para aprender y crecer. Eso está muy bien. Es un requisito imprescindible que aquello que hayamos sufrido también provoque en nosotros una mayor capacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar nuestra vida. Necesitamos amor, necesitamos seguridad y necesitamos valentía. Y en algunos momentos vamos a ser capaces nosotros solos de podernos generar estos tres ingredientes y en otros momentos no vamos a ser capaces solos y vamos a necesitar la ayuda o de un terapeuta, de un profesional o de un amigo de confianza o de un ser querido, de alguien que sintamos que nos va a comprender, que no nos va a juzgar, que va a ser empático con nuestro sentimiento y que va a estar ahí a nuestro lado porque nos quiere, porque le importamos, porque formamos parte de su vida, porque nuestra vida le tiene sentido. Con estos tres ingredientes vamos a experimentar, vamos a propiciar experimentar esta tristeza sanadora. ¿Y qué pasa si falla algo de estos tres ingredientes? Si falla algo de estos tres ingredientes no significa que no podamos sentir tristeza, pero será una tristeza insuficiente para sanar. Será una tristeza que quedará mezclada con rabia, con resentimiento, con enfado. Será una tristeza desde la que estemos necesitando, aparte de ese amor y esa seguridad y esa valentía, que estemos necesitando una especie de recompensa, de compensación material o de reconocimiento. Hay personas que no entran en la tristeza porque sienten que eso que han sufrido, eso que les ha hecho daño, provoca que merezcan una especie de indemnización, compensación, que les pidan perdón o se lo reconozcan o incluso un derecho a la venganza.
Si yo siento que mi sufrimiento me da derecho a una compensación especial, o a una venganza, o a un reconocimiento especial de aquello o de aquel que me haya hecho daño, no voy a entrar en la tristeza. Porque si entro en la tristeza estoy renunciando a esa deuda que siento que han adquirido conmigo. Esto en el caso de que experimentemos el dolor en forma de victimización. Yo soy la víctima de esto que ha ocurrido. Si siento que por haber sido víctima merezco una compensación de cualquier tipo, aunque sea la compensación de justicia, merezco justicia. Sí, puedes merecer justicia, pero probablemente aunque luego recibas esa justicia, habrá algo que te falte todavía para procesar de verdad ese sentimiento y poder evolucionar y soltar ese dolor, que son los 3 ingredientes que he comentado antes. Contexto seguro, contexto amoroso y valentía de indagación y de reconocimiento del sentimiento. Entonces, la tristeza que enferma es la tristeza que no se conforma ni con el aprendizaje, ni con el crecimiento, ni con convertir ese dolor en una mayor capacidad de amar y de conexión con la vida. La persona que espera otra cosa de su dolor, espera otro tipo de compensación, se estanca. Puede ser que esa compensación llegue, puede ser que te pidan perdón, puede ser que te vengues, puede ser que se haga justicia con eso que te ha ocurrido, pero no será suficiente. Únicamente servirá para engrandecer tu ego. Tu ego quedará engrandecido. Lo he conseguido. Y que te creerás que con eso has sanado, pero no es cierto. Lo que sana no es sentirte compensado en tu dolor. Lo que sana es el proceso de transmutar ese dolor en una mayor capacidad de amor, en un aprendizaje y en una ampliación de consciencia. Entonces, la tristeza que sana es la tristeza que se estanca en el sentimiento de que se me debe algo si me siento víctima. ¿Y qué pasa si el sentimiento en vez de víctima es de culpabilidad? Si yo me siento culpable. Si yo me siento culpable, entonces merezco castigo. Hasta que yo no me castigue, no me voy a perdonar y no voy a permitirme entrar en esa tristeza sanadora. Hay personas que cuando se culpan de algo, no les basta con arrepentirse, no les basta con reconocérselo a sí mismo para no volver a cometer ese error. Hay personas que cuando se culpan necesitan castigo y autosabotaje. Y si no, no se quedan conformes con su culpa. Entonces, cuando no nos basta el arrepentimiento, necesitamos castigo. Y entonces esa persona, hasta que no pague una condena, hasta que alguien o algo le genere un gran dolor, un gran perjuicio, no van a poderse perdonar a ellos mismos por ese error que han cometido. Y lo curioso de la culpa es que muchas veces nos culpamos de cosas que ni siquiera son nuestra culpa. Así que tenemos culpas falsas, culpas que nosotros mismos nos hemos construido, tal vez para salvar la imagen positiva que tengamos con un ser querido que es el que nos ha hecho daño. Prefiero sentirme culpable a sentir que ese ser querido me ha hecho daño, me ha traicionado, me ha abandonado, me ha engañado. O sea que nos podemos inventar culpas cuando no tenemos culpa ni responsabilidad de lo que nos ha pasado. La responsabilidad es de otro. Siempre hay algo de responsabilidad en los adultos, en los niños no. Los niños no son responsables si un adulto les maltrata o se aprovecha de ellos. Los niños pueden ser responsables si se hacen daño entre ellos con ciertas limitaciones porque son niños. Un adulto siempre tiene algo de responsabilidad en eso que le sucede. Pero una cosa es reconocer la responsabilidad y otra cosa es asumir culpas que a uno no le corresponden. Entonces, la tristeza que enferma conlleva un exceso de victimización o un exceso de culpabilización que no nos permite seguir elaborando este proceso, seguir generando el duelo, entrar en la tristeza sanadora hasta que nos recompensen por eso que hemos sufrido o hasta que nos castiguemos por eso que hemos causado y que estamos sufriendo a través de la culpa. La tristeza sanadora es una tristeza reflexiva, es una tristeza reveladora, nos revela sentimientos que estaban ahí y que no acabábamos de identificar.
La tristeza sanadora es liberadora, nos permite llorar, pero no únicamente para desahogarnos y ya está, sino para cicatrizar herida. Es una lágrima blanca. Metafóricamente me gusta utilizar la expresión de que la tristeza sanadora es una lágrima blanca y la tristeza enferma o la que nos enferma sería una especie de lágrima negra o de lágrima que no sale por orgullo, por el motivo que sea. Desde la tristeza sanadora, que puede ser llorando, no necesariamente siempre hay que llorar para conectar con la tristeza sanadora, pero desde luego el llanto lo facilita mucho. Llorar es muy sano, sobre todo llorar desde esa lágrima blanca, desde esa lágrima que permite soltar el pasado y cicatrizar la herida. Esa tristeza sanadora representa reflexión, representa revelación, representa que no necesitemos hacernos preguntas para que nos respondan, representa únicamente reconocimiento. Reconozco lo que hay, reconozco lo que he sufrido, reconozco lo que he perdido, reconozco lo que me ha dolido y me permito sentir amor por mí mismo ante ello para poderme expresar libremente y soltar eso para que no me siga perjudicando el resto de mi vida. Para no cargar eternamente la etiqueta de soy víctima o la etiqueta de soy culpable. Y la tristeza que enferma es una tristeza que no para de formular preguntas. Está todo el rato formulando preguntas y cada pregunta, aunque reciba una respuesta, luego provoca una nueva pregunta de forma interminable. La pregunta de ¿por qué ha tenido que suceder esto? ¿Por qué me ha tenido que suceder a mí? ¿Por qué ha tenido que suceder en estos momentos en mi vida? Son preguntas que en un momento dado pueden tener sentido. A veces antes de entrar en la tristeza sanadora necesitamos un tiempo de estar en esa tristeza que enferma, ¿no? Necesitamos un poco de atasco y de hacernos preguntas y de juzgar y de juzgarnos y de enfadarnos y de dramatizarnos y de victimizarnos y de culpabilizarnos para luego ya entrar en la tristeza sana y poder decir, ya no me voy a pasar toda la vida atrapado en esta tragedia. Pero muchas veces esa tristeza que enferma no evoluciona, no va más allá, no entra en la tristeza sanadora, se queda ahí, con preguntas que no tienen respuesta, con preguntas que aunque te den una respuesta no te sirve y te viene otra pregunta o te viene una palabra de no. Esto no debería haber ocurrido nunca, esto no me tendría que haber pasado a mí, esto no tendría que haber ocurrido en estos momentos de mi vida. No, no y no. Entonces esa tristeza enferma. Desde esa tristeza estamos esperando que los demás nos miren con lástima, nos compadezcan, no que nos consuelen, sino que nos compadezcan, que es diferente. El consuelo es necesito que me acompañes para poder soltar este dolor y liberarme. Y el compadecimiento es necesito que me des protagonismo ante este dolor y que me reconozcas lo que se me debe por esto que he sufrido. Necesito que te conviertas en una especie de salvador para mí, que me lo des todo hecho porque yo no quiero o siento que se me debe o me quedo atrapado en el niño que necesita que se le salve y no me sé salvar por mí mismo, ni siquiera cuando soy acompañado. En la tristeza que enferma, estamos esperando una ganancia por eso que nos ha ocurrido y por eso nos estancamos, porque no queremos renunciar a esa ganancia, no queremos renunciar a que nos pidan perdón o a que nos compensen y nos indemnicen o a vengarnos. O queremos tener a la otra persona, a esa persona que nos ha hecho daño, siempre etiquetada como culpable y para ello me voy a tener que quedarme yo etiquetado como víctima. O puede ser que sea lo contrario. Me quedo yo con la etiqueta de culpable eternamente porque voy a necesitar castigarme para siempre. Especialmente esa necesidad de castigo eterno se suele dar cuando el daño se lo hemos cometido a un ser muy querido, una persona que era muy importante para nosotros, a nuestros propios padres que nos han transmitido la vida y sentimos que eso es imperdonable.
Entonces tenemos dos tipos de tristeza. La tristeza que sana, que nos permite reflexionar, que no necesitaremos hacernos preguntas, porque directamente la respuesta viene sin pregunta, viene en una forma de revelación, en un insight. En un momento dado nos damos cuenta por qué nos ha pasado lo que nos ha pasado, qué beneficio a nivel de conciencia y aprendizaje, no de indemnización material o de otro tipo, nos facilita esta experiencia, qué sentido tiene eso para nosotros, y desde ahí se refortalece nuestro sentido de vida, el valor que le damos a nuestra propia vida. Y desde la tristeza que enferma, nuestro sentido de vida está ahí en peligro, está ahí esperando a que pase algo para que me sienta compensado por eso que me ha ocurrido, que no sea únicamente el aprendizaje y el transformar eso en amor y conciencia. Bueno, desde estas características vamos a poder distinguir exactamente en qué tipo de tristeza estamos. ¿Estoy en la lágrima blanca o estoy en la lágrima negra? ¿Estoy en esa necesidad de que se me compense o que me den respuestas de por qué ha tenido que ocurrir eso? ¿O estoy sencillamente liberándome, consolándome y desahogando ese dolor? Porque yo lo que quiero es aprender, crecer y seguir adelante. Y me da igual las compensaciones. Si me las dan, estupendo. Y si no me las dan, voy a poder seguir con mi vida y dándole valor a mi vida, porque no quiero que esa deuda que siento que otra persona, o Dios, incluso Dios, porque a veces filosofamos con Dios, me debe por lo que he sufrido. Existen varios factores que nos pueden impedir conectar con la tristeza sanadora y que nos quedemos estancados en el dolor emocional en forma de rabia, vergüenza, miedo o desde la tristeza que enferma. De estos factores, algunos ya he comentado un poquito anteriormente. El miedo a que si entramos en esa tristeza va a ser tan insoportable y tan sofocante para nosotros que se va a caer nuestro sentido de vida y vamos a preferir morir o que nos vayamos a volver locos. Estarían ahí las fantasías catastróficas de lo que representa sentir. He hablado de que a veces necesitamos como una especie de compensación, de reconocimiento especial para que sintamos que de verdad ya podemos transitar este dolor y entrar en la tristeza sanadora, y que a veces ese reconocimiento nunca llega, esa compensación nunca llega, esa venganza no se puede ejecutar, o que se ejecute de alguna forma y sintamos que tampoco es eso lo que necesitamos para sanar. También he hablado un poco de cómo a veces nuestra personalidad, nuestro ego puede, por defensa, convertir la emoción que genera sufrimiento en una emoción que genera una especie de placer, como una especie de sufrimiento en el placer y de placer en el sufrimiento. Y desde ahí nuestro ego puede sentirse complacido experimentando emociones negativas o emociones desagradables y no queriendo soltarlas, como que nos podemos volver adictos al dolor y convertirlo incluso en algún tipo de placer. Pero hay un factor que destaca sobre todos los anteriores, que son las lealtades familiares. Cuando sufrimos, estamos sufriendo o bien situaciones que se pueden parecer a lo que han sufrido nuestros seres queridos en el pasado o están sufriendo en el presente, lo que llamamos repeticiones. Estoy repitiendo el mismo dolor de mi madre, estoy repitiendo el mismo fracaso que mi hermano, estoy repitiendo la misma tragedia que mi padre, o estoy repitiendo la misma vivencia de abandono, de injusticia que un abuelo o una abuela, como que en ese proceso de que estoy repitiendo un dolor de un ser querido, una parte mía inconsciente, que llamamos el niño inocente, siente una mayor conexión amorosa a través de sufrir de forma repetitiva. Es decir, que cuando sufrimos lo mismo que han sufrido nuestros seres queridos en el presente o lo sufrieron en el pasado, incluso personas a las que ni siquiera hemos conocido, antepasados de 2, 3, 4 generaciones atrás, que ni siquiera llegamos a conocer y que no tengamos ninguna información sobre ellos, una parte nuestra inconsciente le tiene un gran sentido
que repitamos ese dolor. Entonces es como que, de alguna manera, desde ese dolor le damos más valor a nuestra vida porque me está pasando igual que a ese abuelo, me está pasando igual que a mi mamá, me está pasando igual que a mi hermano, me está pasando igual que un hermano de mi papá o una hermana de mi mamá. Esa parte nuestra inconsciente, que es el niño inocente, siente que cuando sufre lo mismo que sus seres queridos es como que les está ayudando, como que les está ayudando a descargarlos a ellos cargándose el mismo de ese dolor. Es como una de dos, o lo cargo por ti o lo cargo contigo, con el anhelo de que a ti te pese menos tu dolor o te afecte menos tu dolor. Entonces, desde ahí nos prohibimos ser felices. Para nuestro niño inocente, el sentirse leal a la familia le tiene más valor, le genera más sentido que la felicidad y el disfrute. Y entonces, si repite, se siente perteneciente a la familia, se siente leal a la familia y siente que eso le genera un valor adicional por formar parte de esta familia y su capacidad de lealtad a través del sufrimiento. Y también desde este niño inocente vamos al patrón contrario, que sería reparar el dolor de nuestros seres queridos. Y en esta reparación lo que acabamos es viviendo experiencias que provocan un dolor diferente, pero que no deja de ser otro dolor. Por ejemplo, una abuela que tuvo 14 hijos, no quería tener tantos hijos y toda su vida quedó atrapada, engullida en tener que educar niños, parir hijos, vivir embarazada, y eso le supuso un gran sufrimiento y estrés. Puede provocar que una nieta inconscientemente, desde su niña inocente, quiera reparar ese dolor, pero de forma radical, no pudiendo ser mamá, y que sufra el deseo de querer ser mamá y no poder conseguirlo. Otra manera de reparar sería venganzas. Mi abuelo no se pudo vengar con aquella persona que le hizo daño y yo tengo una rabia interior que no entiendo y que me hace ser dañino o tóxico para personas que se puedan parecer a aquel o aquella que le generó un gran dolor a mi abuelo. Podemos estar generando sufrimiento en personas que no nos han hecho daño o que nosotros imaginamos que sí, que no sea verdad, únicamente porque se parezcan a personas que hirieron o dañaron a nuestros seres queridos en generaciones anteriores. Por esto es muy importante entender el concepto de lealtad familiar. Primero, porque es muy inconsciente. Y como es tan inconsciente, es lo que maneja todo, maneja los hilos de la realidad que vivimos, del destino que nos configuramos. En nuestro destino hay repeticiones y reparaciones, y esas repeticiones y reparaciones únicamente las vamos a poder trascender y vamos a poder entrar en esa tristeza sanadora que nos va a facilitar dejar el sufrimiento de los nuestros en su vida y en su destino para poder vivir nuestra propia vida, descubriéndolas. Necesitamos descubrir esas lealtades y necesitamos honrar el destino de todos nuestros seres queridos para no configurar nuestra vida, nuestro propósito de vida en base a lo que ellos sufrieron. ¿Cómo lo podemos conseguir? A través de terapias que puedan desvelar esta información, como pueden ser las constelaciones familiares, hipnosis, otro tipo de modalidades. Si tenemos la información de la familia, estupendo, maravilloso. Y si no la tenemos, también se puede trabajar a través de las constelaciones familiares. Entonces, estas lealtades familiares es un factor determinante cuando sentimos que queremos entrar en esa tristeza sanadora para podernos liberar ya, porque ya estamos cansados de victimizarnos o de culpabilizarnos siempre de lo mismo y queremos avanzar, y aún así no podemos. No siempre lo que nos impide conectar con la tristeza sanadora es la necesidad de que nos compensen nuestro dolor o el miedo a lo insoportable de que nos podríamos morir si sentimos tanto, o el protagonismo que se da en nuestro ego. A veces es una lealtad pura la que nos impide conectar con la tristeza sanadora y terminar de resolver un duelo, una pérdida, una frustración emocional, cicatrizar la herida
o descomprimir esa energía traumática que hayamos acumulado. Para finalizar, os voy a explicar un ejercicio que podéis realizar en vuestra propia casa para poder conectar, acceder a esta tristeza sanadora y sanaros vosotros mismos de vuestros traumas y de vuestras heridas emocionales. Pero es muy importante que tengáis en cuenta que según qué tipo de trauma o según qué tipo de herida o de dolor emocional, es posible en muchos contextos, en muchos momentos, que no podáis hacerlo solos únicamente por uno mismo, sino que necesitéis un acompañamiento o por un profesional, terapeuta o por alguien cercano que os genere mucha confianza. La presencia real de otro ser humano. Es posible que sea necesario. ¿Este ejercicio en qué consiste? Vamos a los 3 ingredientes que he comentado anteriormente que se requieren para conectar con la tristeza sanadora. Buscar un contexto seguro para vosotros, un lugar donde estéis cómodos, tranquilos y que sepáis que nadie os va a interrumpir. Puede ser en vuestra habitación, en casa, puede ser en un lugar en la naturaleza donde estéis completamente solos o que nadie va a estar pendiente de vosotros, nadie os va a estar mirando. Y en ese lugar que sintáis seguridad, pues lo escogéis y ahí vais a estar un tiempo elaborando este ejercicio. ¿Cómo vais a comenzar el ejercicio? Lo primero, pues puede ser que queráis hacer un poquito de meditación antes, una relajación antes o directamente el ejercicio. Se trata de invocar situaciones que hayáis experimentado a lo largo de vuestra vida, que os hayan provocado tristeza y que todavía cuando os acordáis de ello sentís tristeza. Y simplemente las vais nombrando. Por ejemplo, me siento triste cuando pienso en aquella pareja que me dejó cuando yo estaba tan enamorado. Y luego a continuación decís, y me amo mucho en este dolor y en esta tristeza. Y me amo mucho a mí mismo en este dolor y en esta tristeza. Y vais entrando en detalles. Me siento triste porque aquel día yo no me esperaba que esa pareja me dijera que ya no quería estar más conmigo. Y me amo mucho en este dolor y en esta tristeza. Me siento triste porque en aquel momento me sentí completamente abandonado, desesperado, angustiado y desesperado. Y me amo mucho en este dolor y en esta tristeza. Vais entrando en detalles sobre esa situación. No basta con nombrar 50 situaciones que hayáis vivido, sino entrar en detalle en cada una de las situaciones con 4, 5, 6 frases que concreticen qué provoca tristeza de esa emoción y luego complementarla con me amo en este dolor y en esta tristeza. Es posible que conectéis con situaciones que no provoquen tristeza, que todavía lo que hay ahí es mucho enfado, o mucha decepción, o mucha vergüenza, o mucha culpa, otro tipo de emoción. Entonces es absurdo decir me siento triste si no estoy sintiéndome triste. En este caso, cuando conectéis con este tipo de situaciones, lo que podéis hacer es decir, tengo derecho a sentirme triste porque aquella pareja me dejó, porque mi madre me dijo eso que no me esperaba, porque me han despedido de este trabajo, ¿no? Si el sentimiento es enfado, vergüenza, o miedo, o decepción, o resentimiento, para transformarlo poco a poco en tristeza, vamos a decirnos a nosotros mismos, tengo derecho a sentirme triste. Entonces vamos a transformar ese enfado en tristeza sanadora, vamos a transformar esa decepción en tristeza sanadora, vamos a transformar ese rencor en tristeza sanadora. En el momento en que yo me doy derecho y lo interiorizo así, me tendrá menos valor sentirme enfadado y me facilitaré poder transitar ese enfado o esa decepción en tristeza sanadora. Tengo derecho a sentirme triste porque mi jefe me ha despedido para contratar a un hermano suyo. Me amo mucho en este dolor. Si no me sale decir
que me amo en esta tristeza porque todavía no la siento, pues me digo a mí únicamente, y me amo mucho en este dolor. Y luego pongo más detalles de por qué eso me duele tanto, de qué manera me duele tanto. Y me amo mucho en este dolor. Así que tenemos dos frases. Me siento triste por o tengo derecho a sentirme triste por. Y me amo mucho en este dolor y en esta tristeza. O me amo mucho en este dolor. Es posible que sintáis angustia y como que ya queráis hacerlo acompañado, que me parece bien, que digáis, mira, aquí me paro el ejercicio, voy a buscar un terapeuta o voy a buscar un amigo, una amiga o alguien que me dé confianza y que esté conmigo mientras yo hago este ejercicio. Pero podéis utilizar un comodín que a veces funciona y a veces no, depende. Haciendo el ejercicio en soledad, si sentís que con vuestro propio amor, que con vuestra propia presencia no es suficiente para sostener todo ese dolor o toda esa rabia o todo ese miedo a la tristeza, podéis imaginar que estáis acompañados por alguien que os transmita mucha confianza. Puede ser un ser querido que ya esté fallecido, una abuela, un abuelo que os dio mucho cariño en la infancia. Puede ser alguien que o algo que concuerde con vuestras creencias religiosas. Por ejemplo, una persona que sea católica puede imaginarse que hay un ángel o que está Dios mismo o Cristo, ¿no? Como invocar algo que tenga que ver con vuestras creencias religiosas. Una persona que sea budista puede imaginarse que está Buda ahí con él, acompañándole para que pueda transitar ese dolor, convertirlo en tristeza sanadora y liberarse. O podemos directamente invocar al universo, a lo que queramos. El hecho de visualizarlo, podemos incluso tener una pequeña conversación con Dios, con Buda, con Cristo, con quien queramos, que sintamos que su concepto, su idea nos genera inspiración y nos genera cierta seguridad y amor que no sabemos darnos a nosotros mismos o que no podemos todavía. El sentir este acompañamiento desde la imaginación nos puede ayudar a que terminemos de conectar con esa tristeza sanadora o a que pasemos del tengo derecho a sentirme triste a poder decir realmente me siento triste por esto que me ocurrió. Y en el caso, insisto, de que no podáis hacer ejercicio ni imaginando que estáis acompañados por nada espiritual o un ser querido, nada, no os frustréis, sencillamente hay experiencias en las que uno no puede transitarlas en soledad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos necesitamos los unos a los otros y si todo lo pudiéramos transitar solos, pues podría darnos la falsa idea de que no necesitamos a nadie y eso no es verdad. Los seres humanos necesitamos de los demás sentir amor, cariño y también sentir consuelo y acompañamiento cuando estamos especialmente dolidos o para sanar esas heridas que son especialmente vulnerables para nosotros. Y esto es todo lo que os quería comentar en este vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra ocasión.